Son las 10, las 9 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25. Javier Ruiz. Los datos de contagios se disparan. En una sola semana casi se han cuadruplicado. Comenzamos con 164 en todo el país y llevamos 628 a cierre de semana y las medidas siguen siendo insuficientes. La última acaba de recibir luz verde por parte de los tribunales cortando el poste. La Fiscalía se oponía a prohibir reuniones de más de 10 personas, tal y como pretendía la Generalitat. El juez acaba de decir, hágase, pero contrólese de cerca. La última hora es esa, la judicatura avala esa prohibición de reuniones de más de 10 personas en Barcelona y en su área metropolitana, así que no estará permitido ese tipo de encuentros, tampoco actividades culturales, espectáculos públicos, recreativos, deportivos u ocio nocturno. En estos momentos hay una emergencia sanitaria y hay una muy escasa legislación que permita afrontarla. La situación y la última hora pasa por los tribunales, pasa por los juzgados. Radio Barcelona, Sergi López, ¿qué tal? Bona nit. Bona nit. El magistrado ha acordado la ratificación íntegra de las medidas de las autoridades sanitarias catalanas. El juez avala, por tanto, la prohibición de reunión de más de 10 personas porque considera, en contra de lo que decía la Fiscalía, que no se está violando ningún derecho fundamental. Dice que no se coarta la libertad de reunión, sino que se limita razonablemente y por prudencia sanitaria. Se aprueba por un periodo de 15 días naturales con posibilidad de prórroga en función de cómo estén las cosas pasado ese plazo. Estas medidas entrarán en vigor a partir de las 9 de la mañana de este sábado. Esta está siendo la impotencia legislativa de quienes ahora mismo han de afrontar la lucha contra el coronavirus sin estado de alarma. Todos los que están prohibiendo están corrigiendo. Inmediatamente después de esa prohibición llega la matización. Por ejemplo, hoy el conseller de Interior de la Generalitat de Cataluña diciendo que se quiere prohibir el tráfico y las salidas, pero que no se puede, así que va a haber policía, sí, pero no va a haber multas, no. La policía no pedirá a las personas que vuelvan a casa, en todo caso pueden ser controles informativos, pero no pueden obligarlos porque no es una prohibición. Esta es aparentemente la verdad de la nueva normalidad. La verdad de la nueva normalidad es que todo esto solo tiene una responsabilidad, la responsabilidad personal, lo confesaba el propio Buch. Ahora aquí contamos también con la corresponsabilidad de la ciudadanía y teniendo los datos que tenemos ahora mismo en esta zona, pues hace muy recomendable pedir a la ciudadanía que se quede en sus casas. La nueva normalidad es la de la responsabilidad personal y parece estar fallando estrepitosamente. Se recomendaba no salir de casa en Cataluña. Hoy el tráfico allí aumenta más de un 1%. Se recomendaba no ir a segundas residencias en Zaragoza. El tráfico allí se dispara con respecto al viernes pasado. Si esta es la nueva normalidad, bienvenidos al fracaso colectivo. Javier Ruiz. Vamos a leer enseguida los datos y la última hora porque, ya les digo, esas cifras son preocupantes. Las tasas de contagios en Cataluña han aumentado un 188%, en Aragón un 687% y en el conjunto de España un 282%. Vamos a asomarnos enseguida a cada una de esas cifras, pero primero paisaje general. Mariola Lourido, las cifras, las claves, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Sanidad no actualizará datos hasta el lunes, pero estamos pasando la peor semana de la pandemia desde hace 2 meses. Los brotes en Cataluña y Aragón han disparado los casos nuevos diagnosticados. La cifra de positivos es prácticamente el doble que la del viernes pasado. De los 628 contagios de ayer, el 40% fueron en Aragón, el 20% en Cataluña. Se registran repuntes también en Madrid, Navarra, País Vasco, Extremadura y Andalucía. Empieza a empeorar además y a inquietar la situación en los hospitales. Por primera vez desde el 2 de junio, el número de ingresos en la última semana supera los 200 y sigue habiendo muertes, 4 más en las últimas 24 horas, 10 en la última semana. Todo esto se puede solucionar, Mariola Lourido, con el estado de alarma, aunque sea localizado.
problema del estado de alarma es que quien apriete el botón es visto como responsable. El gobierno central no lo quiere dictar y la Generalitat, que puede pedirlo y tiene en su mano solicitarlo, tampoco lo quiere hacer. Ahora mismo ese estado de alarma, Mariola, no está sobre la mesa, ¿no? El gobierno no quiere plantearse de momento el escenario de un nuevo estado de alarma, aunque fuentes próximas al Ejecutivo reconocen que si a medio plazo no funcionan las medidas paliativas, tendrá que volver a estudiarlo. Sería el último recurso. Por ahora no va a intervenir porque considera que Aragón ha respondido bien desde el principio y que Cataluña, aunque actuó tarde, ahora sí está siendo por fin contundente. Sanidad está haciendo un seguimiento diario de la situación, de la evolución epidemiológica y si las últimas medidas anunciadas hoy no dan resultado, la próxima semana se plantearía otra estrategia contemplada en el plan contra los brotes aprobado ayer. Se trataría de una actuación coordinada y que afectaría a varias comunidades autónomas. Solo se llegaría al estado de alarma selectivo por zonas si en las próximas semanas la transmisión sigue descontrolada. Tendrían que solicitarlo los presidentes autonómicos y si se prolongara más de 15 días necesitaría el aval del Congreso. El Gobierno teme no tener apoyos políticos suficientes y está preocupado también por las consecuencias internacionales y económicas de un retorno al estado de alarma. Hay miedo, sin duda, al coronavirus. Parece haber un miedo político todavía mayor a la responsabilidad en atajar el coronavirus. Xavi Vidal-Folk, periodista del diario El País, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Ángel Munarriz, periodista de Infolibre, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Daniel Bernabé, ¿qué tal? Muy buenas noches, escritor, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Señores, nadie quiere dar el paso, nadie quiere apretar. Ahora mismo cada una de esas medidas parece quedarse corta, y la siguiente también, y la siguiente también. ¿Estamos condenados? ¿Esto es algo que vamos a perder el control? ¿Está fuera de control? Pues siendo pesimista, por ejemplo, habéis planteado aquí diferentes formas de abordar el problema, desde la cuestión legal hasta la cuestión política, incidiendo de hecho bastante en la cuestión de la responsabilidad individual. Nadie ya nos obliga mediante una ley a hacer algo y tenemos que ser nosotros como ciudadanos los que pues nos adaptemos a la situación que estamos viviendo. Contrasta mucho las imágenes que hemos visto de responsabilidad en muchas partes del país con el gran esfuerzo colectivo como sociedad que hicimos hace apenas 2 meses, 3 meses. Realmente fuimos uno de los países que se tomó el confinamiento, la cuarentena de una forma más seria. Hay incluso datos de los móviles que lo demuestran, ¿no? Efectivamente, yo creo que, claro, la propia situación de nuestra sociedad, el verano, pues nos ha hecho bajar mucho la guardia. Pero yo voy a introducir un factor que espero poder comentar, que es la cuestión de nuestro sistema productivo. Es que no estamos preparados. Nuestro sistema productivo entra en contradicción directa con pues las propias medidas sanitarias. Y os pongo un ejemplo muy breve. Viniendo hacia los estudios, podemos ver como la Gran Vía de Madrid, que es una calle que se repite en muchos lugares de España, tenemos una serie de comercios que están pensados para atraer a cientos, cuando no miles de personas. Y bueno, esto evidentemente entra en contradicción con las normas sanitarias que nos hemos dictado. Xavi Vidal-Folk, Ángel Munarriz, ¿hay que resignarse a esto o podemos atajarlo de alguna manera? Os pido una primera impresión, vamos a desarrollar después y va a estar con nosotros Ada Colau enseguida. Pero, ¿estamos fuera de control? Si no hay multas, ¿no hay respeto? Dice Daniel, esfuerzo colectivo. Yo creo que el confinamiento, la etapa, digamos, del estado de alarma, fundamentalmente obedecimos. Evidentemente en casa metidos 3 meses, cada uno le dio un significado a eso. Para algunos era solidaridad. Yo creo que obedecimos. Y creo que llegado el punto de lo que realmente es responsabilidad individual, estamos flaqueando, como es lógico, porque estamos en una situación en la que un solo comportamiento irreflexivo e irresponsable afecta a muchas personas. Xavi. Yo creo que la situación de no alarma exige mucho. Y exige tener rastreadores, hacer chequeos y que la administración funcione a pleno rendimiento. En el caso de Cataluña, que es el más próximo porque aquí estoy, dicen que hay 180 rastreadores cuando los expertos, los epidemiólogos, hablan de que es necesario 2.000. Yo no lo sé,
Yo no soy epidemiólogo, manifiesto mi ignorancia al respecto, pero ellos lo dicen así. Es decir, que hay un 10% de rastreadores y que está ya el contagio comunitario está desbordándose. Los chequeos por test, por PCRs, etcétera, etcétera, no son tan generalizados como aparentemente sería necesario. Y en la administración hay lagunas muy importantes. Por ejemplo, en el departamento, en la Consellería de Sanidad, desde hace meses que el puesto de secretario general de Salud Pública está vacante y no se llena. Es decir, solo podíamos afrontar una situación de no alarma o de nueva normalidad, o como se quiera llamar, si se cumplían una serie de condiciones. Y claro, es que es muy fácil esto de decir, se quiere pero no se puede. Se quiere hacer confinamientos más o menos sectoriales o localizados, pero no se puede. ¿Por qué no se puede? No es que se quiera o no se quiera. Es decir, es que ¿es imprescindible o no es imprescindible? Y si es imprescindible hacerlo, digamos, tienen que llegar hasta el final para implementarlo. Y si hay que pedir autorización al gobierno central, el gobierno autonómico de turno tiene que pedirla. Claro, es un poco difícil pedir un estado de alarma para ti cuando no has apoyado no has votado a favor de ninguna de las extensiones del estado de alarma cuando se produjo de marzo a junio, ¿no? Entonces claro. Hay un factor político imperdonable, porque esto ya no es marzo. Sabemos lo que ocurre, sabemos cómo atajarlo y sabemos, como bien has apuntado, que parece que ha habido comunidades, no solamente Cataluña, sino que me atrevería a decir también Madrid, en los que ha jugado un factor político de oposición al gobierno que parece que estuvo por encima de la coordinación y de la petición de ayuda al propio gobierno central. Y esto es muy grave, porque se está anteponiendo, digamos, un juego político mezquino, cortoplacista, pues a la salud de los propios ciudadanos. Y luego has apuntado también un factor que es preocupante, que es por qué fuimos cambiando de fases cuando teníamos unos criterios muy claros de los médicos, los rastreadores, el número de test y el material sanitario que teníamos que tener, cuando parece que muy pocas comunidades lo cumplen. Eso también es algo que nos debe hacer reflexionar hacia las comunidades, pero también hacia el gobierno central. Hay ahora mismo sobre la mesa un problema sanitario evidente y una tasa de contagios disparada. Y hay dos vías de solución y las dos vías parecen cegadas. Primera es la vía de la legislación actual. Ha de pasar por juez, por fiscal, y no todos los jueces y no todos los fiscales están interpretando lo mismo. Así que hay ocasiones en las que esas prohibiciones con criterio sanitario caen en favor de otros derechos jurídicos. Y la segunda traba es, efectivamente, como estamos comentando, la vía política. La vía política sería la de allanar el terreno con un estado de alarma parcial, un estado de alarma regional, y tampoco aquí se quiere apretar ese botón, porque nadie quiere ser percibido como la persona que ha perdido el control, la persona que exige medidas extraordinarias. Vamos a leer las dos cuestiones enseguida. Vamos a hacer análisis de cifras, vamos a hacer análisis de medidas jurídicas y de respuestas políticas a vuelta de pausa.